Vamos a recordar lo que es la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado? De las cruzadas, Miss. ¿De las cruzadas? De la literatura medieval. Ya hemos hablado sobre la literatura medieval. Del clasismo también hemos hablado, Miss. Ya hemos hablado del clasicismo, de la literatura medieval. Rey, Miss. ¿Cómo? Sobre Edipo Rey, Miss. Ya hemos hablado sobre Edipo Rey en el teatro griego. ¿Qué más? Del mío Cid. Desde bien me parece el video del mío Cid, ¿verdad? Sí, maestra. A ver, ahorita les voy a compartir. A ver, vamos recordando lo que se trabajó ese día. No hemos hablado del contexto histórico referente a la literatura medieval que va a surgir, ¿sí? Durante la Edad Media, el cual va a comprender el siglo V hasta el siglo XV, el cual empieza con la caída del Imperio Romano en el año 476, ¿cierto? Después de Cristo. Y va a finalizar ¿con qué? Con el descubrimiento de América en 1492. Chicos, ahora, esta época, ¿por qué fue marcada? ¿O qué es lo que le caracterizó? Chicos, Miss, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿qué es lo que caracterizó a la literatura medieval? ¿Qué nos dice acá? ¿Lo va a caracterizar qué cosa?
las guerras de las cruzadas, el aspecto religioso, ¿no? Las de la Reconquista, y se va a instaurar un modelo del feudalismo en una sociedad muy clasicista. La religión cristiana dentro de esta época va a estar muy presente dentro de la sociedad, ¿no? Y se va a desarrollar el poder de la iglesia como un ente sumamente importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tenemos dentro de la literatura medieval? Vamos a tener la religiosidad, los dos menesteres, la juglaría, las obras anónimas, el didactismo, la mezcla de culturas, la oralidad, son aspectos muy importantes dentro del desarrollo de la historia, ¿no? La religiosidad, cómo se presenta, es una religión católica donde va a tener un papel muy importante el aspecto religioso, ¿no? Los dos menesteres, el de clerecía, que va a representar una literatura más culta con autores como el Arcipreste de Hita o Gonzalo de Berceo, el de juglaría, que va a representar una literatura más popular y divulgativa, ¿no? Como la composición del poema del Niño Cid. Bien, las obras anónimas. Hasta el momento, hasta este momento, se seguía hablando lo de las obras anónimas. Y no va a existir el concepto de autor, ¿no? No se va a determinar por qué, porque va a seguir determinado por el anonimato. ¿Sí? Por el anonimato, ¿ya? Ahora, el didactismo, ¿cómo se presenta? Es que va a tener como objetivo el enseñar, ¿no? Aquí ya no solamente se usa con el fin de dar a conocer sus historias, sino con el fin de enseñar, ¿ya? De educar a la población de esta época. Esa es la finalidad, ¿no? Y la mezcla de culturas, ¿no? La árabe, la judía y la española y la oralidad, ¿no? La mayoría de la población va a ser analfabeta, ¿no? Con esa finalidad es que se va a ver. Acá tenemos una de sus obras, que es La Celestina de Fernando de Rojas, que es el autor, ¿no? Es una historia de amor de Calisto y Melibea, que va a tener como propósito un acto moralizante, ¿ya? En donde su obra, que va a marcar el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, ¿sí? ¿Quiénes tenemos? Tenemos a Gonzalo Berceo, a don Juan Manuel, con Conde de Lucanor, Juan Ruiz, Jorge Manrique, Fernando de Rojas y El Cantar de Mío Cid, ¿no? Que es un poema anónimo donde da a conocer los cantares de gesta, que nos cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Y el tema es el honor, ¿no? El poema va a ser anónimo, como les decía, y se van a mezclar dos valores, el histórico y el literario, ¿sí? Entonces son aspectos sumamente importantes sobre la literatura medieval. Ahora les voy a compartir para ver un pequeño resumen respecto a al poema del Mío Cid. ¿Me confirman el audio, por favor? Oye, en broma el live, el Cid. ¿Se escucha? Deja que tu Sí, imaginación Miss. acompáñame. Sí, se lo escucha. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe, Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y dos del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Y ya antes de empezar, ¿sabes que este resumen te está salvando la vida? Suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó tres cosas.
1. El sabor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No responda. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hasta Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos, su mujer e hija. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidió los tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada, ya sabes. Es que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Deña y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla. Pues a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas de Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria de Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Ese accedió a cumplir la voluntad de su monarca.
no quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corte, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una de las solas las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Cortes. Los infantes siguieron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pusieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador, así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitía de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemiciclos. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. Con Muy bien, chicos. ¿Qué se entendió del texto? De este pequeño resumen respecto al Miocid. Miss, que el mío Cid fue expulsado por el rey Alonso VI. Ya, ¿qué más? ¿Qué se rescata? ¿Qué aspectos medievales se puede observar dentro de esta historia?
Chicos, ¿me escucharon? Sí, profe. No, mi. Recién, profesora, se había cortado. Ahora recién se escucha, profesora. ¿No me escucharon, chicos? Les No, mencionaba qué mi. aspectos, No, Licencia, ha vuelto el audio. les decía, qué aspectos medievales nosotros hemos visto dentro de la obra El Mío Cid. Chicos, Yamir, Genaro, Leonardo, me están escuchando, ¿verdad? Miss, yo estoy en el trabajo, sí te estoy escuchando, pero Ya, no te preocupas. Era clasista, ya, Fabricio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar en base a las características? Muy bien, Fabricio, no te preocupes. En base a las características que hemos dado a conocer, pues, ¿no? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos decir que este es un aspecto literario de la literatura medieval? ¿Mm? Los costumbres o la sociedad en la cual se narra es de acuerdo a lo que se mencionaba que era religioso, católico, pero que no se practicaba con quizás con honestidad, o sí. ¿Mm? ¿Ninguna? Miss, ¿puede repetir, por favor? No le escuché muy bien. Les decía, ¿qué aspecto yo podría decir, por ejemplo, ¿no? Decíamos que la literatura medieval es religioso, se tomaba en cuenta mucho lo que era la religiosidad, ¿no? Ahora, los de menesteres, por ejemplo, la clerecía, el de juglería, ¿sí? El didactismo. Mencionábamos que el didactismo se centraba en el objetivo de enseñar, ¿no? Y se usa como difusión ideológica, esa difusión, esa manifestación ideológica sobre el ser humano o sobre la ideología o los ideales que tenía el ser humano en esa época. ¿Se da a conocer ello? Chicos, Sí. sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo fue manifestado en un primer momento la literatura medieval, el Mío Cid, mejor dicho? ¿Cómo fue manifestado? ¿Cómo se dio a conocer? ¿Mm? ¿De qué manera se dio a conocer en un primer momento el Mío Cid? Ahí al final nos dice, o nos dijo, mejor dicho. ¿Mm? Se dio a conocer de manera oral, chicos. Hay que hablar, ¿sí? Por favor. A ver. Entonces, eso es por parte de la literatura medieval, ¿no? Una literatura religiosa, una literatura en la cual se basa en enseñar al pueblo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la llamada literatura del prerrenacimiento.
¿Qué querrá decir el prerrenacimiento, el prerrenacentista? ¿A qué nos referiremos? A ver. Que vuelve a aparecer nuevamente. Ya, puede ser. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos del prerrenacimiento, vamos a hacer referencia a la literatura italiana, ¿ya? Donde va a aparecer aproximadamente en el siglo XII, bajo el reinado de Federico II, donde va a surgir en la escuela de siciliana, ¿ya? Ahora, aquí va a surgir con el poeta Brunetto Latini, ¿ya? Aquí es lo que se va a dar a conocer a los trovadores, ¿ya? Se le va a conocer como una poesía trovadoresca, provenzal, que va a llegar a Italia y va a surgir al toscano, ¿no? Lengua con la que va a aparecer grandes poetas, ¿no? Como Guido Guinizelli, Guido Cavalcani y el gran Dante Alighieri, ¿no? Ahora vamos a ver de qué trata. El siglo X va a ser una época de cambios, donde va a tener una literatura pre-renacentista, ¿sí? Donde la poesía va a ser culta, va a haber una poesía popular y llena de romances, y en el teatro en el siglo XV, ¿ya? En el siglo XV va a entrar el crisis, el sistema de valores medievales, pues, ¿no? Donde cual se va a imponer una mentalidad muy apegada a lo terreno, y se van a anunciar formas de vida, la cosmovisión propias del Renacimiento en el siglo XVI. La época de transición se va a denominar pre-renacimiento y su sociedad pre-renacentista se va a caracterizar por la irrupción de una nueva clase social, por ejemplo, como la burguesía, ¿no? Y por el florecimiento del comercio, el avance del comercio, ¿no? Las ciudades van a cobrar auge, la cual en donde la corte va a adquirir un papel muy decisivo en el desarrollo de la cultura. Y se va a consolidar las primeras universidades, ¿no? Que van a divulgar el saber fuera de los monasterios, mirada hacia el pasado del arte y el clásico, ¿no? La literatura en sí se va a centrar su atención en el hombre, ¿no? Y en la existencia terrenal. Los escritores van a abordar temas como la fortuna, la muerte y el disfrute de la vida. ¿Sí? Acá. Dentro del siglo XV se le va a denominar como una época de cambios, ¿no? En España, por ejemplo, se va a desarrollar el comercio, los reinos de Castilla y Aragón van a tener una crisis, la cultura va a ser parte de la época, ¿no? Pues el desarrollo comercial, por ejemplo, se va a ver consolidándose la burguesía y va a favorecer los valores mundanos, ¿no? Otra visión de la existencia, ¿no? Del vivir del ser humano se va a mostrar. ¿Sí? Ahora, los reinos de Castilla y Aragón van a manifestar su crisis interna con los reyes católicos, ¿no? Como bien se había manifestado. Sí, y va a mejorar lo que es la situación política, ¿no? En el año 1479 hasta el año 1516, ¿no? Donde en el año 1492 se va a dar hechos muy decisivos, como por ejemplo el descubrimiento de América y fin de la reconquista y expulsión de los judíos, ¿no? Aquí se va a desarrollar esta forma de pensamiento, esta ideología, ¿no? La cultura va a formar parte de un ente decisivo en cuanto a la distinción va a ser una pequeña distinción entre los nobles, y los burgueses, ¿no? Que son los adinerados de esta época. No se va a dar cuenta de ello. ¿Sí? Y van a sustituir aquí en los cortes y universidades, se van a sustituir lo que son los monasterios como fuentes del saber, el humanismo,
que va a ser un movimiento o de origen de Italia, ¿no? Y se va a inventar aquí la imprenta, ¿no? Como se dijo, por ejemplo, se va a continuar con ello. Ahora, ¿qué fuentes van a tener o qué fuentes va a tener la literatura prerrenacentista? A ver, ¿quién me ayuda con la primera flechita? A ver, con la lectura de la primera flecha. A ver, D'Angeli. Recuperación de la literatura gregolatina. Recuperación de la literatura grecolatina. ¿Qué nos dará a entender ello? Combinado de Grecia con lo latino, o sea, con Latinoamérica, ¿es algo así? O sea, la literatura griega con lo latino, ¿algo así? Ujú. Claro, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la recuperación de la literatura grecolatina, ¿qué quiere decir? Si bien es cierto, Juan, apagamos el audio, por favor. Si bien es cierto que nosotros hemos hablado del inicio de la literatura con el clasicismo y la literatura griega, entonces aquí los prerrenacentistas y los medievales van a buscar ello, ¿no? Que va a haber una búsqueda por querer dar a conocer aspectos grecolatinos, ¿no? Que ya se estaban desarrollando años anteriores, en los cuales, sí, se va a tener ciertos aspectos culturales, ciertos aportes grecolatinos de Grecia, mejor dicho, ¿no? Entonces, esos aportes se va a dar a conocer dentro de esta literatura renacentista. Es la segunda viñeta. ¿Quién me ayuda? Yo, Miss. Ya. Humanismo renovó la literatura italiana e influyó en el resto de las literaturas. Temas: la fortuna, la muerte y la fama. Muy bien. Otra fuente de la literatura prerrenacentista va a ser el humanismo, ¿no? En el cual se va a renovar la literatura italiana y va a influir, ¿no? Entre las demás literaturas. ¿Qué temas se habla? Se habla de la fortuna, la muerte y la fama, ¿ya? Ahora, Boccaccio va a ser uno de los grandes representantes de esta época en el año 1313 y 1321, ¿no? Muy bien. Sí, entonces son uno de los grandes representantes. Bonito lleva el día me agarra de la cabecita. Sí, Petrarca también con su cancionero y el cual va a influir sobre todo en la lírica, ¿no? En el siglo XVI. Y Dante Alighieri con la Divina Comedia, que es de quien vamos a hablar el día de hoy. Ahora, en el siglo XV va a ser una época de cambios, donde se va a dar profundos cambios, por ejemplo, en Europa se va a hacer dividir la
causa del cisma de Occidente, ¿no? A finales ya del siglo XIV y por la guerra de los llamados 100 años, ¿no? Que va a contener entre Inglaterra y Francia, en la que se van a ver envueltos los países europeos, como ya sabemos. Ahora, va a influir mucho en la poesía provincial en la época de esplendor, ¿no? Que es el siglo XII al siglo XIII, donde van a aparecer poetas nobles del prerrenacimiento español y tema del amor cortés, ¿no? Es un amor, ese ideal amoroso que va a pervivir o va a revivir en la poesía del siglo XV, pues, ¿no? Ahora, la literatura pre-renacimiento, ¿qué cambios hubo? Va a haber autores que firman sus escritos. ¿Qué quiere decir ello? Que ya no, por ejemplo, en la literatura medieval, ¿qué es lo que predominaba dentro de los autores? Los escritos tenían autoría. A ver, Juanita. Profesora, ¿Levantaste la mano, Juanita? no sé, disculpe, profesora, solito se levantó. Ay. Muy bien. ¿Sí? Ahora, entonces la literatura pre-renacentista, les decía, no van a ser, va a aparecer, por ejemplo, los autores que firman sus escritos. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, en la literatura medieval se trataba mucho todavía lo que es el anonimato, no se conocía con exactitud, ¿no? Pero ya aquí van a ir apareciendo los escritores, ¿no? Si es que alguien creaba la historia, ese alguien va a manifestarlo ya de manera escrita, ¿no? Mejor dicho, ¿qué quiere decir? Firmaba su texto. ¿Ya para qué? Para que no siga el anonimato. Ahora, va a haber un elegimiento del didactismo religioso, ¿no? Del pensamiento, de la ideología didactista religiosa. Y un escritor cortesano, ¿no? Donde va a ser noble, dedicado a las armas y letras, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad mejor dicho, los cambios que se van a desarrollar dentro de la literatura pre-renacentista. Ahora, la poesía culta va a tener dos tendencias, la poesía cancioneril y la poesía alegórica. La poesía cancioneril va a concebir al amor como un juego cortesano, ¿no? Y literario, en el cual el poeta, el redactor, va a adoptar el papel de servidor de la dama. ¿Qué quiere decir? Que va a servir a su dama. Se podría decir, a admirar a su dama. ¿Sí? Ahora, la poesía alegórica, ¿qué va a tratar? Va a tratar temas filosóficos, ¿no? Como la fortuna, la fama o la muerte, ¿no? Que es lo que se mencionaba hace un momento. Por ejemplo, Marqués de Santillana, que es la comedia de Ponza, y Juan de Mena, que es laberinto de fortuna. Al margen en el cual, por ejemplo, acá tenemos la imagen de las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Que es una obra sumamente importante. Y ya la poesía popular, que son como los romances, son los cantares de gesta y los romances, ¿no? Los cantares de gesta nos va a dar a conocer temas como surgen los romances, ¿no? Se va a fragmentar. El público aquí va a tener predilección, ¿no? Por algunos episodios, ¿ya? Y es donde va a surgir así los llamados romances. ¿Qué son los romances? Son poemas que van a estar escritos por versos en octosílabos con rima sonante. ¿Qué quiere decir? En la vocal, en los versos pares. Y se va a caracterizar por su concentración expresiva, ¿no? Y su drama, ¿no? El drama que ellos presentan. ¿Qué recursos va a tener? Apelación, diálogo y monólogo. Recuerden que una manifestación literaria no solamente se va a centrar en la literatura, sino también en la forma de la cultura, en la manifestación social, trato social también, ¿no? Ahora, el teatro
Hasta el siglo XV se va a desarrollar, o mejor dicho, antes de este siglo, recién recuerden que estaba apareciendo el teatro, ¿no? En la lengua castellana. Y el más antiguo teatro de esta época es de Auto de los Reyes Magos, que es del siglo XII, ¿sí? Ahora, en la Edad Media, las escenificaciones breves de ciertas partes de la misa, ¿no? Se va a dar a conocer o se va a representar como un teatro. Los tropos, los dramas litúrgicos, los juegos de escarnio. Entonces, son diferentes aspectos teatrales que van a ir surgiendo durante esta época. En el siglo XV vamos a tener a dos grandes, Gómez Manrique y Luis Paz Fernández, con la obra La Celestina, ¿no? De Fernando de Rojas, donde va a narrar una pieza dramática muy importante, ¿no? Ahora, uno de los grandes representantes de esta época va a ser el llamado William Shakespeare, ¿ya? Recuerden ello. Recuerden, cuando hablamos del prerrenacentista va a ser una literatura italiana. Se va a presentar una literatura italiana dentro de esta época, ¿ya? Florencia va a ser la cuna de esta metodología o de esta forma de trabajo, ¿sí? Y va a ser donde va a surgir más, ¿no? Y va a ser la cuna de la literatura italiana. Va a surgir un grupo llamado el Dolce Stil Nuevo, donde va a mezclar esa filosofía escolástica, que es la religión, la moral, y los conocimientos filosóficos, ¿no? Porque el escritor o redactor de esta época no va a ser alguien que conozca poco de la época o de pocos temas, sino va a conocer mucho de filosofía y va a plasmar todo ello dentro de sus escritos. Ahora, su fuente de inspiración dentro de esta época va a ser la mujer. Muy bien conocemos de que en cada obra literaria, los redactores o los escritores, los narradores, sabemos muy bien que tienen una fuente de inspiración, ¿no? De alguien de cual ellos se admiren. ¿Sí? Entonces la mujer para ellos va a ser alguien de inspiración. Dante Alighieri es uno de los redactores, el cual nace en Florencia en el año 1265 y queda encomendado en Brunetto Latini, quien le va a guiar en política y elocuencia. Ahora, en el año 1274 conoce a Vicia Portinari, que es Beatriz, su musa de inspiración, y a los 24 años él va a formar parte del ejército, ¿no? Y va a ser desterrado de Florencia por calumnias. Y en el año 1321 él muere víctima de la malaria. Su obra más importante es la llamada Divina Comedia, cual nos narra los procesos que pasa sobre el purgatorio, el infierno y el paraíso para poder salvar su alma y llegar a Beatriz, ¿no? Dentro de ellos, él va a narrar todos los pecados que conforman el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Cada uno de los pecados y los obstáculos que va a pasar. Dentro de los personajes vamos a tener a Dante, a Virgilio, a Beatriz, ¿sí? Que son personajes principales, ¿no? Dante, que es el creador y héroe de la Divina Comedia, Virgilio, que es un poeta al cual Dante admira mucho, ¿sí? Y le acompaña durante el infierno y el purgatorio. Y Beatriz, que es la mujer de la cual él está eternamente enamorado y le ayuda a ingresar al paraíso. Cancerbero, Minos y Siaco son diferentes formas o mejor dicho, personajes que dan a conocer algún tipo de pecado o castigo. ¿Sí? La historia tiene forma de un cono invertido
el cual empieza a cada círculo, cada cielo, va a darse cuenta, va a representar los diferentes pecados, ¿no? Que tenían que afrontar. Chicos, a ver, vamos a ver un pequeño resumen respecto a lo que les acabo. Años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. Quería decirte de que ayer me han robado mi celular La obra está y escrita recién en puedo conseguir primera uno. persona. Dante Y sabes que ya estamos a 9 minutos para la clase y quería saber cómo lo podía hacer para que me agreguen y me puedan mandar el link para poder ingresar a la clase. A ver si me podría ayudar, por favor. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos los suicidas y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Cherión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor.
El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando y Lozana. Finalmente Dante se halla en el Empíreo, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. Y en esta obra la Tierra es el centro del universo. Como la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Entonces, Dante es un ente que va a representar un aspecto muy importante de esta época y va a mostrar sus aspectos religiosos, ¿no? Con su obra. ¿Y chicos, alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? No, Miss, todo claro. Muy bien, Todo chicos, claro, nos profe. vemos. ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, veo que ninguno. Muy bien, chicos, nos quedamos aquí, nos vemos en una